Entonces, bienvenido a todos. Gracias por estar con nosotros. Como he dicho, grabamos este webinar sobre supervisión. Si no queréis aparecer, apagar la cámara y enviar vuestro nombre. Voy a hacer una pequeña introducción. MCC Spain es parte de MCC Global, el European Mentoring and Coaching Council, cuyo propósito es de desarrollar y promover las mejores prácticas en mentoring, coaching y supervisión a nivel mundial para el beneficio de la sociedad. Existe más o menos 150 países y con nosotros hoy tenemos a unos miembros de la Junta de MCC Spain que van a participar en la presentación. Tenemos a Mónica Giovanni. Saluda, Mónica. Buenas tardes, bienvenidos, gracias. Que va a dar la mayoría de la charla. También tenemos a Beatriz Valderrama, encargada de la acreditación. Tenemos a Carolina Ramírez de Marketing y Comunicación. Y tenemos un guest star, una invitada hoy, Nadia Peters. También veo a Luis Schubert, que es muy importante para nosotros, porque ella se encarga de muchas de las solicitudes de acreditación. Luis, hola, hi, bonjour. Y tenemos un montón de amigos aquí hoy. No, he puesto y voy a poner otra vez las reglas de funcionamiento, todos los micros apagados. Después de la presentación tendremos una sesión de ruegas y preguntas. No vamos a interrumpir la presentación, pero ponéis en la charla, en la chat, todas vuestras preguntas y yo haré de moderador y Nadia y Mónica responderán a las preguntas. Que sepáis que los socios tendrán acceso a la grabación que han visto o no, o han participado o no hoy, y también los socios pueden pedir un certificado de asistencia para su acreditación acaso. En 2 minutos otra vez en la chat la dirección que es info@mccspain.org para hacerse esta petición. Lo he dicho al principio, pero creo que al final no me he presentado. Yo soy Olivia Bruls, la rubia belga, la vocal de MCC Spain con MCC Global. Y pues con esto creo que lo he dicho más o menos todos. Estamos listos para empezar. Mónica, ¿quieres por favor compartir la pantalla para que pueda hacer una presentación igual un poco más formal de vosotras dos? Entonces hoy vamos a hablar de supervisión, que es una actividad muy importante para MCC porque es clave en el desarrollo y la formación continua. Mónica es nuestro vocal para la supervisión y el desarrollo continuo, justamente. Nadia, que es coach y supervisor de coach, acreditada, y tiene su solicitud como supervisor en camino con MCC. Enhorabuena, Nadia, gracias. Y con esto, bueno, the floor is yours, como se dice en inglés. Os dejo la palabra. Voy a reponer en la chat los emails donde enviar las peticiones para los certificados y la dirección también para hacerse socio, porque hay ventajas para ser socio. Luego lo ponemos, lo volvemos al final lo pondremos otra vez. Fenomenal. Pues Olivia, muchísimas gracias a todos. Bienvenidos a esta sesión. He visto muchísimas caras conocidas, de amigos, compañeros. Gracias por acompañarnos siempre. Los socios, bienvenidos. Y el resto de personas, de asistentes, encantada de que os queráis acercar a IMCC y conocer más de nuestro marco de competencias. Como sabéis, esta sesión de hoy, la supervisión,
está encuadrada dentro de estas acciones de información que estamos realizando sobre el marco de competencias de IMCC. Hemos publicado diferentes y estamos publicando diferentes artículos en la revista Capital Humano y muchos ya los habéis visto, los habéis leído, están colgados en la web para aquellos que no los hayáis podido leer todavía. Fruto de estos artículos que seguiremos publicando en los próximos meses, decidimos empezar a realizar una serie de webinars para profundizar más en estos conocimientos y en el marco de competencias. El primer webinar lo realizó Beatriz Valderrama, ya lo visteis, comprenderse uno mismo, y este segundo tiene que ver con la competencia compromiso con el autodesarrollo, ya que en IMCC el autodesarrollo se compone no solo de acciones puramente formativas en el sentido general de la palabra, sino que un elemento muy importante es la supervisión. Y ahora entraremos poco a poco a profundizar en qué significa la supervisión. Mi objetivo de hoy es que tengáis un acercamiento al modelo teórico, a la definición, a cuáles son las funciones y requisitos con los que trabajamos en IMCC, pero que la mayor parte se centre en cosas prácticas y operativas, cómo realizar una supervisión, cómo elijo un supervisor, qué contenidos son los más frecuentes, quiénes son los clientes de supervisión, ¿no? Por último, tengamos claro los beneficios y la eficacia que tiene la supervisión en los resultados nuestros personales como coach o mentores, pero sobre todo también en el resto de personas que están dentro de nuestro entorno profesional a las que acompañamos, es decir, el cliente y las organizaciones. Y Nadia nos va a enseñar uno de los modelos fundamentales con los que trabaja la IMCC, que es el modelo de los 7 ojos de Hawkins, y veremos un poquito cómo este modelo, que es un modelo sistémico, donde se diferencian todos los contextos con los que trabajamos en el ámbito del coaching y de la supervisión, nos van a ayudar a profundizar en la supervisión. Este es mi objetivo, vamos a ver si lo conseguimos, el tiempo va volando, pero yo hablo muy rápido, pero aún así vamos a ver si conseguimos ver todo. Al final, las preguntas, las dudas, quiero hacer también una pequeña encuesta a lo largo del ejercicio, a lo largo de toda la sesión, vamos a ver si nos da tiempo a todo esto, ¿vale? Bueno, pues empezamos por lo más sencillo, la definición, o por el principio. Como sabéis, IMCC hace un acercamiento a la acreditación de coaches y mentores. Esta es una primera diferenciación con otras escuelas, asociaciones y organismos. Por lo tanto, todo lo que vamos a decir en la supervisión, todas las recomendaciones, la metodología, todas las indicaciones hacen referencia a estas dos formas de trabajo, al coaching y al mentoring. Es la interacción que se produce cuando un mentor o un coach lleva sus experiencias de trabajo a un supervisor con el fin de recibir apoyo y participar en un diálogo reflexivo y de aprendizaje colaborativo para el desarrollo y el beneficio del mentor o coach, sus clientes y sus organizaciones. Bueno, como os decía, lo primero, ya os he dicho la primera pincelada, mentores y coach, todos trabajando alineados con un mismo marco de competencias, con un mismo código ético y a diferencia de otros acercamientos, no es una evaluación, no es una valoración, no se registra la sesión, no estamos trabajando en directo con una sesión de coaching o de mentoring con el cliente final. Lo que estamos haciendo es una comunicación, una reflexión, un acercamiento a mis experiencias, a mis preocupaciones, a mis ideas, a mis inquietudes, para que fruto de este diálogo y de este aprendizaje que es mutuo, tanto del que asume el rol de supervisado como el de supervisor, podamos todos aprender, descubrir nuevas cosas y, por supuesto, potenciar el desarrollo continuo y el beneficio, como os decía, de todos los que participan, sean los interesados, sus organizaciones o el resto de personas que están dentro de los procesos de coaching y mentoring. Si damos un poquito de foco a esta explicación, veremos que la etimología de la palabra hace referencia a observar lo que está sucediendo, pero observarlo con distancia, con perspectiva. El super no significa que sea una distancia jerárquica, una visión por arriba. Yo, supervisor, sé más que tú y estoy haciéndote una valoración de tu trabajo. No, lo que significa es que la distancia y la diferente perspectiva con la que se valoran las cosas
permite que todos podamos aumentar la percepción que tenemos sobre nuestro trabajo, sobre formas o metodologías de acercamiento y sobre todo conocernos un poco más y conocer nuestras emociones, nuestras preocupaciones. Esto todo, evidentemente, pretendemos que sea un proceso guiado por una persona experta, pero que comparte nuestra práctica, que comparte nuestro código ético. De ahí os decía la importancia de que trabajemos con las mismas competencias todos, y que esta forma, con una metodología que evidentemente existe y que hay por detrás, pero que todo sea fruto de una comunicación, de una reflexión y de un intentar entendernos todos y de ahí sacar conclusiones que nos abran los caminos, nuevos caminos de trabajo. En IMCC le damos muchísima importancia no solo al aspecto de rigor, de calidad y de metodología, sino sobre todo a entender qué está pasando, cómo nos estamos sintiendo, qué tipo de coach o de mentor estamos siendo. Y creo que esto es lo que enriquece y hace que sea la supervisión sea una experiencia bastante libre, en donde se produce muchísima confianza y muchísima intimidad, y esto nos permite hablar de cosas que muchas veces, si no, no hay ocasión de hablarlas. Es verdad que muy frecuentemente los coaches y los mentores no solemos compartir nuestras experiencias con otros colegas, con otros pares, la parte emocional, la parte de nuestras preocupaciones, compartimos técnicas, pero es verdad que no siempre llegamos a un nivel de profundidad alto que nos permita ¿no? ser vulnerables y poner delante de la mesa todas estas cosas. Bueno, pues esto es lo que hace la supervisión, detectar puntos ciegos, detectar dificultades, compartir, creo que no solo lo positivo y lo negativo, sino que descubrir que hay nuevas formas de pensar. En IMCC intentamos ser muy inclusivos, potenciar mucho la diversidad de trabajo y admitimos muchas formas de trabajo, muchas formas de supervisión. Luego aludiré a los criterios con los que puede ser uno supervisor, de manera que sea lo más rica posible la experiencia, la vivencia que tenemos en esta sesión. Bueno, el objetivo es desarrollarnos y continuando un poco en profundizar en este aspecto que os decía, ¿de dónde viene la supervisión? Bueno, pues los antecedentes son este caballero que yo creo que es conocido por todos, Sigmund Freud, padre del psicoanálisis. ¿Qué hizo Freud? Freud montó una nueva teoría, un nuevo constructo sobre la personalidad, sobre las patologías clínicas asociadas a la personalidad, y en base a este nuevo constructo del psicoanálisis y estas nuevas terapias, lo que hizo fue montar sesiones de seguimiento, de entrenamiento de sus pupilos, de los estudiantes, puesto que era una disciplina que estaba prácticamente inventando de cero, ¿no? Y revolucionó en su momento la práctica clínica. Por lo tanto, decidió montar estas sesiones de supervisión como entrenamiento de las personas que os decía, de sus estudiantes, pero también para transmitir sus conocimientos. Era él el que estaba transmitiendo, así, aquí sí, a modo más casi de clase de cátedra, estos nuevos constructos. Bueno, esta forma de transmitir conocimientos y buenas prácticas es la que hemos ido heredando en la palabra supervisión y la finalidad con la que estamos trabajando. Se dio cuenta Freud que realmente el trabajo en psicoterapia, sobre todo cuando se trabaja con patologías complicadas y duras, y los que hemos trabajado en ello sabemos muy bien de lo que hablamos, lleva un coste emocional muy alto. Ese coste emocional a veces es difícil de manejar, a veces hay sobresaltos también emocionales de los propios terapeutas. Motivo por el cual él decidió que todos los terapeutas psicoanalistas tuvieran que pasar por un proceso o varios durante la vida de psicoanálisis, precisamente para tener ese equilibrio emocional. Esta parte de bienestar emocional, de cuidado emocional del terapeuta, es lo que también hemos traído al presente para trabajar en la supervisión. Cuidar de nosotros, de nuestra salud. Hay unos constructos cuyo origen también los debemos a Freud, que es la transferencia y la contratransferencia, que se usan bastante en coaching, pero que tienen un origen en psicoterapia. La transferencia son todas aquellas emociones positivas y negativas que el cliente tiene hacia su terapeuta.
Hay mucha admiración, hay mucha comprensión, hay mucha amistad, hay mucha simpatía, pero a veces también hay odio, hay recelo, hay miedo. Bueno, pues estas emociones positivas y negativas contaminan de alguna manera la terapia. Igual la contratransferencia alude a todas esas emociones que el terapeuta tiene hacia su cliente, hacia su paciente. A veces son de compasión, de ayuda, pero otras son unos sentimientos también de resistencia o de frustración. Creo que estos sentimientos o estas palabras que estoy diciendo os suenan ya a todos vosotros que trabajáis en coaching y mentoring con emociones, pensamientos y sentimientos que tenemos en el día a día de nuestra práctica profesional. Bueno, pues pasados bastantes siglos estamos con cosas parecidas, solo que hemos evolucionado y yo creo que refinado. Las funciones que hoy en día, estamos en este siglo, la IMCC ha conseguido evolucionar, pulir, como os decía, pero también estandarizar, son estas tres. La función cualitativa o normativa, de lo que se trata es, queremos ser los mejores en nuestra práctica profesional, queremos tener unos niveles de calidad y de profesionalidad muy altos y de integridad ética. Y por eso nuestras normas son transversales, son universales y son conocidas y practicadas globalmente en todos los países. La siguiente función de la supervisión es la formativa, esta es la que tenemos todos más clara. Queremos desarrollarnos, desarrollar las habilidades, las competencias y las capacidades que tenemos. Y para ello no solo nos formamos, sino que practicamos y recibimos feedback de nuestro entorno. Y la tercera función, que yo creo que es la más psicoanalítica y es la que viene más de la clínica, es precisamente la función de apoyo. Es esta relación, esta confianza, esta unión de emociones que se dan en las sesiones de supervisión nos permiten cuidarnos mutuamente, nos permiten ajustar todas las vivencias emocionales que hemos tenido en nuestros procesos o que estamos teniendo muchas veces cuando estamos en la misma sesión, y fruto de todo esto yo creo que se produce una evolución muy potente y un aprendizaje muy potente en cada uno de nosotros. Bueno, si seguimos adelante, el requisito, además la supervisión, se ha convertido hoy en día en un requisito imprescindible para acceder a las acreditaciones, pero también para acceder a todas las renovaciones de las acreditaciones que tenemos. Por lo tanto, creo que es muy importante, como decía Olivia, que tengamos claro que tenemos que hacer supervisión, que tenemos que conseguir atraer a las personas a que hagan supervisión y compartir nuestras experiencias. Vamos a hablar de requisitos, ya que estamos hablando de metodología. Como sabéis, en IMCC tenemos 4 niveles de acreditaciones. Los iniciales, Foundation y Practitioner, y los más senior son Senior Practitioner y Master Practitioner. Todos, como en casi todas las acreditaciones, por otra parte, están vinculados a un número de horas de trabajo, un número de clientes, etc. Bueno, lo importante, podéis verlo en nuestra web, podéis visitar los requisitos si queréis profundizar más. Lo importante es, ¿qué tiene que hacer cualquiera de las personas, cualquiera de nosotros que estamos acreditados o queremos acreditarnos para cumplir con la normativa? Hay un mínimo imprescindible, que es al menos 1 hora de supervisión por trimestre. Esto significa que son 4 al año. Esto es el mínimo requisito imprescindible. En los casos más senior, el practitioner y el máster, además de este mínimo requisito, ponemos otra norma, que es al menos 1 hora por cada 35 horas de trabajo y de práctica. De manera que vayamos incrementando las horas de supervisión según vamos trabajando más. Alguno dirá, pues vaya en congruencia, cuanto más trabajas y más aprendes, más horas de supervisión. Bueno, esta es la prueba de que para nosotros la supervisión no es solo importante en los primeros momentos de aprendizaje y de acercamiento, en los primeros años de trabajo, sino que es importante durante toda tu vida profesional, porque no tiene que ver solo con el desarrollo técnico de metodologías y demás, sino que tiene que ver con tu bienestar, con tu autoconocimiento y con cómo vas aprendiendo más y mejorando tu forma de vida. Bueno, seguimos avanzando. ¿Qué hay que hacer? Ya que sabemos lo que es la supervisión, cuáles son los requisitos, vamos adelante. ¿Qué tenemos que hacer? Ya sé lo que es la supervisión. Ahora, el siguiente paso para poder decidirme a empezar mi primera sesión
sería, ¿qué tipo de supervisión necesito? Hay muchos modelos de supervisión. Yo diría que, simplificando, hay 3. La supervisión individual, yo one-to-one tengo una sesión con mi supervisor o supervisora y ahí planteo todo lo que necesito, puede durar 1 hora, puede durar 2, lo que queráis. Segundo tipo, supervisión grupal. Un supervisor, que es el que dirige y coordina toda la sesión, y un grupo de coach o mentores que llevan sus reflexiones y sus planteamientos. Yo os diría grupos no muy grandes, porque si no luego es difícil trabajar. Esto como cuando hacemos coaching de equipos y demás. Personas coach en grupo. Supervisión de pares. No hay un supervisor como tal que tenga esa función específica, sino que todos hacen de supervisados y supervisores, todos plantean problemas, todos plantean soluciones, plantean inquietudes, plantean desafíos sobre cómo hacer las cosas, todos se dan feedback muy potente. Yo recomiendo este tipo de supervisión con cierta frecuencia porque realmente el aprendizaje es enorme y cuanta más confianza además hay en los grupos, pues es interesante. Y NCC recomienda que se hagan supervisiones de todo tipo. Es verdad que para las acreditaciones es preferible que haya inicialmente, sobre todo en las acreditaciones iniciales, más sesiones de supervisión individual que de grupo, pero todas son válidas. Seguimos avanzando. Buscar el supervisor adecuado a mis necesidades. Bueno, como os decía antes, una pincelada, NCC admite muchos tipos de supervisión. Luego también Nadia nos contará un poquito. Hay muchas metodologías de trabajo, pero somos en este sentido tan inclusivos que consideramos que un buen supervisor puede ser también un psicólogo, puede ser también un counselor. No necesariamente tiene que ser una persona que esté acreditada por IMCC, puede ser una persona que está acreditada por ICF. De hecho, Nadia tiene también la acreditación de ICF. ¿Por qué? Porque de lo que se trata, como os decía antes, no es tanto de que haga exactamente lo mismo que yo, sino que comparta mi práctica, conozca el código deontológico, comparta las dos cosas, conozca el marco de competencias y realmente nos mueva ese espíritu de aprendizaje colaborativo. Sé que esto a veces puede chocar un poco porque es muy flexible y muy amplio, pero sí que es verdad que la inclusión de diferentes modos de supervisión lo que hace es que enriquece. Se recomienda también que el supervisor tenga un nivel de acreditación en años o en experiencia un poquito ligeramente mayor del que tiene el supervisado, pero es una recomendación. Vale, ¿cuál es el siguiente paso? Pues el siguiente paso es como cuando empezamos un proceso de coaching o de mentoring, definir el contrato. Esta es la clave de muchos problemas que se ven en supervisión. Luego, muy importante, definir cuál es la frecuencia, cuál es la duración, cuáles son los roles, cuál es el coste del proceso, cuál es la logística. Todo lo que avancemos aquí van a ser muchos problemas que van a venir luego de consulta a las sesiones de supervisión. Una vez que tenemos esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer para empezar una sesión de supervisión? Pues muy sencillo, identificar cuáles son los objetivos que quiero llevar a mi sesión. Os vamos a pedir en las sesiones de supervisión siempre que digáis hoy qué quieres hacer, hoy qué quieres traer, cuál es tu reflexión que traes. Porque siempre es importante manejar unas expectativas específicas para cada sesión, aunque luego haya un marco, un plan de desarrollo más genérico con el que trabajar. Bueno, pues dicho esto, tenemos ya las bases, vamos al contenido específico. Empezamos. ¿Quiénes son los clientes? Bueno, pues los clientes son, parece claro, las personas que están en formación, coaches y mentores. Tenemos aquí varias personas que son socios de IMCC, que están estudiando y que están a punto de presentar su acreditación individual en breve. Bueno, pues estos necesitarán tener al menos las 4 sesiones de supervisión como mínimo. Seguimos adelante. Además, todos los coaches y mentores que ya están acreditados que tienen que renovar. Las acreditaciones en IMCC tienen una cadencia de 5 años. Pero los requisitos hay que cumplirlos todos los años. Por lo tanto, es importante cumplir los requisitos de supervisión anual. Siguiente colectivo, y para mí es muy importante y muchas veces lo dejamos un poco de lado en las explicaciones que damos. Programas de mentoring internos y externos.
Yo he trabajado con programas de mentoring en compañías grandes. Me he dado cuenta de que se cuida mucho la formación inicial del mentor y del mentee, se cuidan las píldoras formativas, se acompaña a los mentees en algunos casos con un seguimiento mayor, pero los mentores no suelen tener la figura del supervisor que les ayude, que les acompañe, que les escuche, que entienda que lo que les pasa le ha pasado a todo el mundo alguna vez y que no son bichos raros que no saben hacer su trabajo. Pues por favor, compañías, organizaciones, tener muy presente que es importante incluir un apartado de supervisión en todos los programas internos o externos de supervisión. Bueno, avanzamos un poquito más. Contenidos que se trabajan en supervisión. Bueno, he intentado poner unos cuantos contenidos, son muchos, no he pretendido ser exhaustiva y seguro que se me han escapado bastantes. Pero vamos a ver si con estos empezamos a trabajar y podemos aclarar ideas. Los más importantes, dilemas éticos y conflicto, yo diría y conflicto de intereses. ¿Quién no ha tenido un caso en el que recursos humanos contrata un servicio de coaching porque la persona está en un proceso de disminución de su rendimiento y se acuerdan en una sesión tripartita, cuatripartita, los objetivos. Y lo primero que hace el coaching cuando viene a sesión dice, yo no quiero hacer nada de esto porque yo lo que quiero trabajar es tal o yo me quiero ir de la compañía. Bueno, pues ahí tenemos un primer dilema ético que ver cómo gestionamos. Dilemas éticos contra nosotros mismos, como coach y mentores, cuando la persona que tenemos delante tiene una forma de gestionar, de dirigir, que va contra nuestros valores morales, contra nuestros valores éticos, contra lo que nosotros entendemos que tiene que ser el respeto a las personas. Bueno, ponemos un ejemplo. Hay muchísimas cosas. Cuando entendemos que la persona está cometiendo fraude a la compañía, cuando hay problemas de conflicto de intereses. Son muchos, me salen estos a la cabeza, más de organización, pero puede haber muchos. Cuando es un familiar, cuando te está contando historias que tienen que ver con algo de tu vida o un conocido, son miles. Hay que saber qué hacerlo, hay que saber gestionarlo y sobre todo hay que saber que hay una solución siempre para todos. Dificultad para gestionar el contrato, bueno, pues es lo que os decía, qué pasa cuando el coaching no viene, cuando no las sesiones, cuando dice que va a hacer una cosa pero no la hace, cuando pretende que seas tú el que haga la mayor parte del esfuerzo. Bueno, pues esas cosas son preguntas frecuentes que solemos llevar los coaches y los mentores a las sesiones de supervisión. Esto para mí es clave, la identificación emocional con el problema del otro. Es que muchas veces no somos de piedras, ¿no? Y lo que nos está contando el que está enfrente nos ha pasado a nosotros hace unas horas, unos días, a un familiar. Es difícil a veces no verse reflejado en ese espejo, no sentir la misma emoción y contener a veces la risa, las lágrimas y otras emociones. Bueno, pues hay que saber, en los procesos de supervisión se trabaja mucho con los procesos paralelos, que lo mencionará por ahí en algún momento Nadia. Es que hay veces que estamos viviendo ese mismo proceso. No sucede. Es difícil, hay que intentar contenerlo, hay que intentar evitarlo. Siempre nos han hablado de que hay que mostrar empatía, pero no simpatía, pero es que a veces no es fácil, ¿no? Salirnos de esa situación. Bueno, pues ¿cómo lo gestionamos? Las relaciones con el cliente no siempre son maravillosas y hay buen feeling y nos llevamos fenomenal. Hay veces que el cliente tiene telita y hay que gestionarlo igual. Bueno, y hay veces que las relaciones son inviables y hay que derivar evidentemente a la persona. Relación de derivación a otro especialista. Y a veces hay que derivarlo a otro compañero porque no encajamos o por lo que os decía, tengo un problema ético con los valores de esta persona, no puedo trabajar con una persona que piensa así. Pero otras veces hay que derivar a un especialista porque a veces nos metemos también en contenidos que se escapan de nuestros límites. Hay problemas que nos plantea el coachee y el mentee que a veces invaden el terreno de la clínica. A veces estamos hablando de situaciones que lindan con la depresión o con problemas de estrés y ansiedad graves que necesitan tratamiento farmacológico o la atención de un psicólogo y psicoterapia. Por lo tanto, mucho cuidado porque a veces intentamos manejar cosas, pero realmente son contenidos que tenemos que derivar o aprender a manejar de otras maneras. Bienestar emocional, pues lo que os he ido diciendo desde el principio, lo que tenía muy claro Freud, que hay que trabajar mucho el equilibrio emocional. En estos momentos tan delicados que estamos viviendo ahora todos nosotros,
Creo que la parte física es muy importante, cuidarnos, protegernos, pero tan importante como esa es la parte emocional. Tenemos que estar tranquilos, tenemos que estar motivados, contentos para poder transmitir esa ilusión y esa energía a nuestro coachee o a nuestro mentee. Si no, difícilmente va a ser efectivo. Todos los que trabajamos con PNL, con la comunicación no verbal, sabemos que no podemos decir una cosa y que nuestro corazón y nuestra cara digan otra. O sea que en ese sentido, estos son muchos de los motivos que nos cuesta manejar en determinados momentos. Puntos ciegos. Bueno, pues que no tenga un punto ciego, que levante la mano y diga si hay algo que no ha aprendido en algún momento de su vida. Yo creo que estoy aprendiendo constantemente. Agradezco mucho, como te decía, a mis compañeros, a mis amigos, que sé que muchos están ahí detrás escuchándome hoy, todo lo que me han enseñado, todo lo que he aprendido y todo el feedback que me han dado. La mayoría siempre bueno, buenísimo. Pero a veces cuando te dan un feedback también de mejora, es tan potente y tan útil que te hace enseguida cambiar y mejorar. Bueno, sigo avanzando. Dificultad para encontrar. Mónica, te interrumpo un segundín, que normalmente debería más o menos terminar, pero no tenemos todavía preguntas en la chat, así que Vale. debo seguir, solo Okay. para avisar que yo soy la tía a la barra. Gracias, y si no me enrollo. Vale, bueno, complejidad para encontrar la metodología. A veces con un coaching o con un mentee no encontramos ese ejercicio, esa práctica que sea efectiva y a lo mejor, ¿y por qué no funciona así? Yo esto siempre cuando tengo este problema hago este ejercicio o este planteamiento. Bueno, pues a veces pensar desde diferentes perspectivas nos ayuda. El supervisor nos puede ayudar a desafiar las hipótesis, las teorías de trabajo. A veces otro de los motivos frecuentes es me cuesta dar feedback o al revés, doy un feedback súper cañero y súper directo y esto el coachee a veces lo recibe o el mentee un poquito estresado. Los prejuicios. Todos somos prejuicios andantes, todos tenemos creencias y por mucho que creamos que no, cada vez que entra alguien por la puerta empezamos a pensar, pues este tal, este cual, bueno, pues creo que eso hay que saberlo manejar, hay que identificarlos y reconocerlos. Las resistencias es que los contextos y las organizaciones son cada vez más complejas, de ahí que la supervisión sea bastante sistémica o una estructura sistémica en ENCC para que entendamos que todo influye y todo está vinculado. Y por último, las variables culturales de género, de edad, ahora que está tan de moda el mentoring inverso y demás, a veces no somos conscientes de que tenemos sesgos y que esos sesgos influyen en los resultados. Bueno, pues de vez en cuando recauchutarnos un poquito y ver cómo manejar estas cosas es importante para todos. Bueno, ahora sí, lanzamos el ejercicio, queremos lanzar un ejercicio, una pequeña encuesta. Lo que os vamos a proponer, y os irá apareciendo en la pantalla, así que sabemos hacerlo, que espero que sí, que Olivia es la que controla esto. Os vamos a pedir que contestéis a cuál de los siguientes elementos que forman parte de la supervisión, máximo 3 elementos, han sido motivo de supervisión en vosotros o os gustaría llevar a la supervisión. ¿Vale? Lo que queremos es ver cuáles son, en este colectivo que estamos ahí hoy todos juntos, sale como mayoría de contenidos. Probablemente en relación a que nos digáis haremos algunas cositas más adelante, no os quiero anticipar mucha cosa, pero sí nos gustaría que contestarais a esa encuesta. ¿Vale? Bueno, yo os dejo porque lo hecho lo vamos a analizar luego los resultados. Tenemos a 32 que no, 6 que han votado ya. Vale, les dejamos que sigan votando. Unos segundos. Algo que me doy cuenta no hemos puesto ahí es no tengo supervisor, así que no trabajo algo, pero lo pondré, intentaré hacer un poll quien no tiene un supervisor luego. Bueno, no os preocupéis, quien no tiene supervisor puede votar también pensando en qué le gustaría llevar cuando vaya a supervisión. O sea, que no pasa nada. Sí, es lo que iba a decir también y lo pondremos algo más luego en chat. Vale. Bueno, por concluir, mientras vais vosotros votando, acabo mi presentación porque queremos hacer este análisis luego, ¿vale? Según vamos acabando. Lo dejo y supongo, pero la verdad es que no estoy segura que
Sí, tenemos 22 de los 32 que han votado ya. Voy a Bueno, sigue mirarlo. subiendo, mira, 71. Sí. Lo dejamos un minuto más, Olivia, si quieres, tranquilamente, No, sin creo que presionar. puedes seguir con la presentación. No sé, creo que la gente tiene que apagar el pop-up para seguir siguiendo la presentación. Así que seguimos. Cada Vale. uno lo hace a su ritmo. Eso es, sin presionar. Si queréis participar, bien, y si no, pues estupendo también. Bueno, lo último que os quería comentar, beneficios de la supervisión. Mejorar en la autoconfianza, en la forma, en la seguridad con la que estamos trabajando y con la que vamos a las sesiones de coaching y de mentoring. Por supuesto, crecer, aprender, desarrollarnos. También, y muy importante para mí, es el concepto de vulnerabilidad. Sé que tengo estas dificultades, sé que tengo estas áreas de mejora, pero sé también que estoy trabajando proactivamente en ellas. Además, sirve para aprender nuevas metodologías de trabajo, nos empuja, nos incita a salir de la zona de confort y a hacer cosas que antes no habíamos hecho para no aburrirnos de hacer siempre las mismas metodologías. Yo creo que hay que innovar y ser ágiles, ahora que está tan de moda la metodología ágil, trabajar en cómo hacer las cosas diferentes y más efectivas. Bienestar emocional, lo que os decía, cuidarnos, la tercera función, sobre todo de bienestar que os decía, y todo esto influye en los resultados de nuestros, en nuestro cliente final, el coach o el mentee, pero también de la organización en la que trabajan, de los resultados de la empresa. Preguntas que hay que hacerse para ver si ha sido efectiva la supervisión. ¿Qué clases de ensayo he tenido? ¿Cuáles? ¿Cuántos? ¿Cómo ha sido mi relación? ¿Ha sido fluida? ¿Ha habido realmente conexión? ¿Qué me llevo del feedback que me han dado? ¿Qué he aprendido de mí que antes no conocía? ¿He sido consciente de algún aspecto, de algún punto ciego? ¿Cuáles son los hábitos que he descubierto que son positivos y los hábitos que tengo que cambiar? ¿He escuchado mi relato? ¿Me he escuchado a mí mismo diciendo las cosas? Y luego, ¿he identificado algún objetivo de desarrollo? Pues si lo he identificado es que vamos muy bien y que esa supervisión ha sido muy importante. Por último, deciros, para mí es muy importante que después de cada sesión de supervisión, además de registrar los comportamientos, llevar a cabo ese ejercicio de práctica reflexiva de qué he traído, para qué me ha servido, teniendo en cuenta, os he puesto aquí el marco de competencias, tengamos claro cuáles son mis fortalezas hoy de esto que he traído, cuáles son mis áreas de mejora, en qué quiero trabajar, tanto en términos de competencias como de comportamientos, a qué me comprometo, qué quiero hacer mejor más adelante, qué quiero cambiar, ¿vale? Y muy importante que sepáis que el rol, como siempre, igual nosotros decimos a nuestro cliente que la responsabilidad es suya, que el trabajo tiene que ser suyo, que nosotros estamos para acompañar, el supervisor igual. No tiene el cometido de definir el plan de acción, tiene el cometido solo de acompañaros y de enriquecer. Pues hasta aquí lo que yo os quería contar sobre la supervisión y le cedo la palabra a Nadia para que os siga hablando del método de los 7 ojos de Hawkins. ¿Vale, Nadia? Estupendo, muchas gracias. Antes que empieza, Nadia, solo quería decir que no tenemos preguntas de momento en la chat, así que puedes aprovechar tu tiempo de presentación. Haremos algo al final de todo modo, pero puedes utilizar 10-12 minutos. Adelante. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. De todas maneras, invitaros a los participantes a reflexionar, ¿no? ¿Qué es lo qué preguntas quizás han surgido a partir de la presentación de Mónica y también ahora que os voy a explicar un poco más sobre el modelo de supervisión de los 7 ojos? Pues si surgen preguntas, pues es el momento para ponerlos en el chat y así podemos contestar dudas que tengáis, ¿no? Y os lleváis algo también a nivel personal, además de esta información general que os estamos dando sobre la supervisión. Entonces, voy a contaros un poco sobre este modelo. Como decía Mónica, hay muchas metodologías de supervisión, pero el modelo de supervisión de los 7 ojos es uno de los más importantes y más difundidos a nivel mundial. Fue
fue creado realmente en el contexto terapéutico, como Mónica explicó, que nació la supervisión para la psicoterapia, para el psicoanálisis, para el apoyo de los psicoanalistas. El primer modelo de supervisión de los 7 ojos fue creado por Peter Hawkins en los años 80, precisamente para un contexto de terapia. Él es inglés, todavía pues, está muy activo, es un señor pensador, escritor, muy inspirador, y os recomiendo mucho que le busquéis en internet y miráis los libros que tiene. Y ha hecho mucho para la supervisión, ¿no? Entonces, el primer paso después de crear este modelo para la terapia era expandirlo. Él lo hizo de la mano de Robin Schoet y crearon un modelo, este modelo en concreto, para todas las profesiones de ayuda. Eso fue a finales de los años 80. Y luego, después, como Peter Hawkins trabajaba más en consultoría organizacional, todo lo que tiene que ver con el desarrollo del liderazgo, coaching ejecutivo, dentro del Bath Consultancy Group, lo crearon, lo adecuaron para un contexto de coaching y mentoring, ¿sí? Entonces eso fue un trabajo ya en los años 90. Aquí abajo también he puesto las referencias, las fuentes que podéis consultar para poder mirarlo más despacio, ¿no? Entonces, os explico un poco más sobre este modelo, que es de los 7 ojos, porque nos presenta 7 perspectivas desde las cuales reflexionar sobre una pregunta que podemos tener como coach o mentor, ¿no? Estas preguntas del estilo que Mónica os ha presentado cuando ha hablado de todos los tipos de contenidos, ¿no?, que podemos trabajar. Como supervisado, como coach que acudimos a supervisión, vamos a formular una pregunta, ¿sí? ¿Cuál es mi duda sobre un caso específico que tengo? Y este modelo nos ayuda a explorar esta pregunta desde 7 perspectivas. No es necesario siempre hablar de todas estas perspectivas, no tienen tampoco un orden específico, pero podemos elegir el ojo que más nos resuena, que más nos interesa, ¿no? En este ejercicio de elección, el supervisor, por supuesto, nos va a acompañar para guiar nuestra toma de conciencia sobre nuestro caso. El modelo es interesante para supervisión, pero también lo podemos utilizar en coaching. Eso es un detalle que os puede ser útil, porque si hay un cliente de coaching que trae un tema relacional, también nos puede servir, ¿no? Y es un modelo relacional, por un lado, porque se enfoca, mira las relaciones que hay entre el coach y su cliente, y el coach y el supervisor, y luego es sistémico, porque mira también cómo estos distintos elementos que están presentes en este caso de coaching se relacionan entre ellos. Entonces, por eso es un modelo relacional y sistémico. Y de esta manera no dejamos nada fuera, ¿no? Cuando nos damos la oportunidad de darnos cuenta más sobre qué es lo que nos ocurre con un caso específico. Bien, entonces vamos a mirar empezando con el ojo 7. El círculo grande es el ojo número 7 y es el ojo que representa el contexto más amplio. El contexto más amplio en el cual tiene lugar ese caso de coaching. El contexto del cliente y del proceso de supervisión o el proceso de coaching. Puede ser, entran pues, la organización donde trabaja el cliente, el sector donde está esta organización operando, también contexto cultural o sectorial, cosas que están pasando en ese sector, por ejemplo, un entorno de crisis. Ahora mismo, todo lo que tiene que ver con la pandemia puede ser
algo que influye, ¿no? Entonces, en este ojo se mira todo lo que puede estar pasando alrededor y que también influye en el proceso de coaching que estamos teniendo con el cliente. Es decir, no todo lo que parece un problema que puede tener el coachee o el mentee es necesariamente un tema individual de esa persona. Puede ser influido por el contexto externo. Y analizar en la supervisión qué pasa ahí o echar la mirada hacia ese contexto genera conciencia en ese coach sobre qué otras cosas pueden estar pasando. Entonces, el ojo número 1, el círculo gris que hay más abajo, ese es el ojo del cliente. En ese ojo ponemos el foco a la persona que acude al coaching, ¿sí? Vamos a hacer preguntas alrededor de cómo es ese cliente, cómo se presenta ante el coach, cómo llega, y también elementos como cuáles son exactamente los objetivos que se han acordado para el coaching, cómo ha sido el contrato, la frecuencia de las sesiones. Entonces es una conversación sobre todo lo que tiene que ver con ese coaching y que a veces pueden ya iluminar al coach sobre cosas que pueden estar influyendo. Por ejemplo, si hay una falta de claridad en los objetivos acordados o una falta de claridad sobre qué es lo que se ha acordado para poder funcionar bien en las sesiones, un poco la logística. Y también el darnos cuenta sobre cómo entra el cliente en la sesión, cómo se comporta, su postura, su voz. Hay información que nos puede decir algo más si nos detenemos en ella. Muy bien. El ojo número 2 tiene que ver con la intervención que hace el coach con este coachee. Entonces, Mónica antes ya ha hablado de que gracias a la supervisión podemos contrastar estas intervenciones que hacemos, cuáles son las que hacemos siempre y cuáles no hacemos nunca. Y qué podemos sacar de esa reflexión, ¿no? La idea, muchas veces después de analizar varios de los ojos, podemos descubrir una intervención nueva para llevarnos a la siguiente sesión con nuestro cliente. Luego, el ojo 3 es mi favorito realmente. Veis que es la parte que está solapada entre coach y coachee, porque aquí lo que miramos es la relación entre el coach y su cliente. La relación que se produce en el proceso de coaching entre los dos. Y se juega mucho con metáforas para generar conciencia, porque al estar muy metidos en la relación y no entendemos a veces por qué está pasando algo, ¿no? Por ejemplo, me siento un poco incómoda porque no está avanzando este proceso tan bien como yo quisiera. Y cuando hacemos la pregunta al coach, pues dame una metáfora sobre quién eres tú en esta sesión de coaching y quién es tu cliente, y el coach puede llegar a decir, mira, me siento como si soy un dueño de un perro y me estaban arrastrando. Mi perro es un pitbull muy grande y no nada. Entonces esto, y el cliente, pues mira, el cliente pues es el perro grande, ¿no? Entonces genera conciencia sobre dinámicas que están pasando en la relación del coach con su cliente y que pueden explicar cosas que ocurren o sentimientos, sensaciones que tiene el coach. Y revelan también, pues dan pistas para ver cómo puedes modificar algunas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que tú como coach puedes hacer para que esta relación sea un poco distinta, más efectiva para el cliente? Bien, el quinto ojo es
nuevamente no había hablado todavía del cuarto. El cuarto ojo es el del coach y ahí sí que abordamos tanto las emociones o pensamientos o sensaciones que tiene el coach cuando trabaja con ese cliente, pero también a lo que aludía Mónica antes, sus necesidades de apoyo, su nivel de resiliencia en general, incluso necesidades de desarrollo profesional que puede tener. Entonces, todo lo que tiene que ver con lo que el coach va percibiendo sobre sí mismo. Se trabaja a través del ojo 4. El ojo 5 es nuevamente una relación, es la relación entre el coach y su supervisor. Es muy interesante porque aquí vamos a traer los conceptos que decía Mónica de transferencia contra transferencia. Muchas veces en la relación que tenemos los coaches con nuestro supervisor, podríamos preguntarnos si algo está ocurriendo ahí que es un proceso paralelo, o es un reflejo de lo que está también ocurriendo entre el coach y su cliente, o entre el entre el cliente y su empresa. Entonces, pueden estar ocurriendo ahí cosas que nosotros percibimos en nuestra sesión con el supervisor y que nos pueden dar más información. Por eso es interesante mirarlo. Y el ojo 6 es donde el supervisor está muy pendiente, atento a sus propias sensaciones y emociones durante la supervisión, pero no con el fin de trabajarse a sí mismo, sino para ser un instrumento al servicio de ese coach, para darle información sobre lo que igualmente podría estar ocurriendo, ¿no? Por ejemplo, si un supervisor en un momento dado se siente un poco agredido, agredido o un poco intimidado por el coach, podría llegar a sentirse muy mal y decir, uy, ¿por qué el coach me hace esto? Pero no, se trataría de identificar que esto está ocurriendo y hacer la pregunta, mira, yo ahora estoy notando un poco esta sensación de sentirme un poco apabullada o como lo queremos llamar. Esto podría estar pasando también con tu cliente. Esto es algo que se reconoce, ¿no? Entonces nos ponemos como supervisores al servicio del coach para que pudiera también sacar conclusiones de estas observaciones. Entonces, como el ojo 7 ya lo había abordado, ¿Te puedo interrumpir, Nadia? ya hemos hecho los 7 ojos. Sí, si hay preguntas, Olivia. Sí, no, que tenemos pocas preguntas, creo que valía la pena de ir un poco más allá. Igual si quieres decir un par de palabras más, pero tenemos un par de preguntas que igual son interesantes responder, así que para que no terminamos demasiado tarde y intentar respetar un poco el tiempo, vamos a pasar igual de 5 o 10 minutos en total. Y agradezco a todos para quedar los que quieren, pero quería hacer la tía a la para. Olivia, ¿está acabada la encuesta? Sí, tenemos los resultados. ¿Quiere añadir algo antes de ver los resultados de la encuesta? Solo que no estamos viendo nosotros las preguntas. Yo solo veo una pregunta. Ok. Sí, de momento voy a compartir los resultados. ¿Los veis? Sí. Ok. Viene el número 1, puntos ciegos. Y luego viene validar buenas prácticas, desafiar las hipótesis y herramientas de trabajo. Y luego, antes viene creencia, prejuicios, resistencia, discusión, la observación. Y en tercer posición, validar buenas prácticas, desafiar hipótesis. Lo voy a grabar de todos modos.
Sí, esto le pasaremos, yo creo que haremos un gráfico y lo publicaremos también para que lo tengáis, sí, tengáis las conclusiones todos. voy a quitarlo, a ver si consigo. Pero bueno, creo que es muy interesante, ¿no? Los puntos Sí, ciegos que han salido, como sí, todos hemos sido vulnerables y hemos reconocido que hay muchas cosas que se nos escapan de nuestra sí. forma de trabajar y de cómo lo hacemos y de los sentimientos que provocamos en los demás, sean compañeros, clientes, etcétera. Bueno, creo que el resultado es importante. ¿Vale? Antes de pasar a algunas preguntas que se hicieron, para si Sí, algunos tienen que irse ya por el tiempo, solo quería decir que, bueno, vamos a seguir teniendo webinar gratis así, vamos a seguir explorando las competencias del MCC, aunque supervisión no es una competencia en sí, pero es algo muy importante para nosotros. El proceso suele ser publicamos un artículo, tenemos uno de nuestro vocal que ha publicado algo sobre la relación con el cliente, es importante, y dentro de unas semanas vamos a tener un webinar al respecto y vamos a seguir así, publicando un artículo, luego ofrecer un webinar gratuito. Así que pasando a ruegos y preguntas. No hubo tanto de momento, pero creo que un punto interesante para algunos, y voy a intentar poner la encuesta mientras tanto para saber si alguien tiene un supervisor o no. ¿Cómo Aquí lo seleccionar al pongo. mejor supervisor? Hay una pregunta. Y Hay una la pregunta. pregunta es, ¿tienes supervisor? Sí, no, o no lo sé, o estoy en ello, para intentar cubrir la respuesta diplomática, ¿no? Estoy en ello. lo dejo unas segundas, pero al respecto, para no lo sé, hubo una pregunta que era interesante, igual antes de responder, y Nadia, podrías responder tú. Un supervisor y un mentor no son la misma cosa. En el MCC al menos tenemos tres distintos negocios, oficios, coach, mentor y supervisor. En el ICF no es la misma distinción, pero es ambos, Nadia, un supervisor de coach, un mentor de coach, igual podrías explicar un poco la diferencia. ¿Quieres decir entre supervisión y mentor coaching, no? Sí, eso es. Sí, Eso es. sí, es buena la pregunta porque realmente durante mucho tiempo se han utilizado indistintamente estos términos, ¿no? Para el desarrollo de los coaches. Y realmente en EMCC la supervisión es muy amplio, como decía Mónica, EMCC es muy inclusivo e incluso también en cuanto a lo que quiere decir supervisión. Entonces, lo que pasa es que ICF lo tiene dividido en dos formas y entonces muchas escuelas de coaching también hablan de mentor coaching por un lado, como las sesiones donde recibimos feedback a nuestras competencias, es decir, escuchamos una sesión real o grabada y entonces el mentor coach en este caso, va a dar feedback sobre las competencias del coach, los puntos fuertes y las áreas de mejora. Y esto es más un rol tiene más que ver con formación que con coaching, ¿no? Es un poco tutoría, aunque se hace de una manera con un estilo de coaching, pero es para enseñar. Y luego la supervisión es lo que hemos estado viendo hoy, la reflexión sobre casos que el único testimonio que tenemos es el coach que cuenta su experiencia. Y hay un trabajo de reflexión que no es evaluativo de ninguna manera,
sino que es para inspirar y abrir las perspectivas. En la supervisión, en este sentido, se parece mucho más al coaching, se parece al coaching, ¿no? Lo que intentamos es generar conciencia en el coach sobre su práctica y sobre sí mismo como coach. Sí, eso sería la diferencia principal. Gracias, era Mónica, que no me acuerdo ahora de su apellido, que tenía una pregunta al respecto. Espero que hemos respondido. Algo que no he dicho todavía tampoco es que vamos a seguir dentro de, bueno, unas semanas también con una sesión, con una demo práctica para ir un poco más allá en el tema, porque supongo que, bueno, igual no hay tantas preguntas, pero habrá más. Voy a Hay poner dos preguntas aquí que veo, Olivia. Sí, bueno, bueno, si quieres responder, si no tenía un par de preguntas más. ¿Quién es el mejor supervisor para mí? Es una buena pregunta también. ¿Quién quiere responder? Mónica, A ¿no? ver, perdona, es que no he oído la pregunta. ¿Quién es el mejor supervisor para mí? Es una pregunta que hizo Carolina. Pues yo creo que Carolina tiene que descubrir ella misma cuál es su mejor supervisor. Y para eso tiene que responder a las preguntas de qué está buscando, entre otras cosas. Todos son buenos, yo creo que tienes aquí muchas personas que te pueden ayudar si quieres recibir supervisión, y en ese sentido, como he dicho, el IMCC es muy inclusivo. No tiene que ser una persona necesariamente con una determinada acreditación, un determinado nivel, simplemente tiene que conocer el marco de competencia, respetar el código ético, saber compartir la experiencia de trabajo, y que haya un marco de confianza y de relación que permita que puedas llevar todas tus preguntas a la sesión. Y bueno, no sé si no te he contestado un poquito, pero bueno, está la reflexión, la respuesta, como en todos los procesos de coaching, la respuesta está en ti mismo. Sí. Hay mucho de química también, ¿no? Es como si eliges tu coach, pues ¿por qué lo eliges? Y a veces también hay una experiencia de una conversación previa que nos pueda orientar un poco, a dar pistas si creo que me voy a sentir bien con esta persona. Sí, no tengáis miedo, igual que en los procesos de coaching, sobre todo que se hacen en las organizaciones, el coachee tiene una entrevista con varios coaches y elige el que mejor encaja con su estilo, o hay esa posibilidad. No tengáis ningún miedo en probar diferentes acercamientos con diferentes estilos, género de coach, etcétera, porque yo creo que de todas vais a aprender y a sacar cosas interesantes. Sí. Yo quiero añadir algo. Perdón, habla Nadia. Sí, ¿te parece bien que recoja una pregunta que veo aquí en el chat? Antes sí he visto la pregunta de Francisco, que es para ti, pero antes quería apuntar algo como elegir su supervisor. Mónica ha explicado muy bien que en la MCC tenemos una apertura, tenemos un approach, nunca sé cómo traducirlo bien en español, inclusiva, y decía que es recomendable que el supervisor tenga más experiencia que nosotros. Creo que es más que recomendable, porque si queremos un apoyo que valga la pena, tenemos que aprender de alguien que tenga más experiencia. Solo apunto esto. Y sí, la pregunta siguiente de Francisco sobre, ¿se mira los 7 ojos simultáneamente? Sí, es una buena pregunta. Como decía cuando lo estaba explicando, no hay un orden, por ejemplo, no hay un orden en estos 7 ojos, ni tampoco es necesario viajar en todas las sesiones por todos los ojos. Normalmente lo que ocurre es que cuando un coach trae su pregunta de supervisión, hay algún ojo que empieza a parpadear muchísimo. Empieza a decir, ¡bu, bu, bu! Pues es ahí. Entonces, vamos a lo que más nos parece que está necesitando este caso, ¿no?
pero muchas veces sí que se miran varios ojos. Sí, también es posible. También había una pregunta de Belén que quería saber más sobre el ojo intervención, pero le voy a aconsejar de volver para la sesión de demo práctica o de contactar con nosotros para que respondamos más específicamente a su pregunta. He compartido con vosotros en la pantalla las direcciones en las que podéis acceder a nosotros, tanto en info como a través de la web, como a través de LinkedIn. Evidentemente también contactar directamente con Olivia o conmigo o con Nadia, cualquier pregunta que necesitéis. Y evidentemente con todas las cosas que nos vayáis contando, lo que haremos será generar espacios de conversación, generar nuevos webinars y sobre todo vinculado a la supervisión. Estamos trabajando en hacer cosas chulas con vosotros y a ser posible alguna sesión, como os decía Olivia, alguna demostración para que podamos ver cómo de verdad es una sesión de supervisión. Sí. Y antes de concluir voy a compartir los resultados de sí o no lo sé, estoy en ello. Pues, me encanta, esa es la mejor respuesta, estoy en ello, es la mejor. Pues es que supongo que de eso se trata también en este webinar. Tenemos que dejar entrar el gusano, ¿no? Total. La mayoría de los que han respondido, que eran 20 personas, tuvimos 34 al principio de la sesión. La mitad sí tiene supervisor. Enhorabuena, está en buen camino. 35% no tiene y bueno, 15% están en ello. Al menos nadie está en la situación de no saber en qué está. Que eso bueno, también... ya eso también es una buena noticia. Muy bien. Ya muchas felicitaciones de varios participantes. Pues somos nosotros que tenemos que agradeceros para participar. Y si ni Mónica ni Nadia tiene que añadir nada, voy a cerrar Sí, solo recordaros que, bueno, daros las gracias a todos por estar con nosotros, por ayudarnos a difundir el mensaje de EMCC y recordaros que a los socios de EMCC os vamos a facilitar, si lo necesitáis, si lo queréis, el certificado de desarrollo continuo solicitándolo al correo de info. Creo que esto es importante. Pongo otra vez en la chat las cosas, la dirección para hacerse socio, que la grabación y el certificado es para ellos. Y bueno, como has dicho, agradecer a todo el mundo, los que han presentado, obviamente, los que han participado con las buenas preguntas. Había una pregunta específica de MT sobre la acreditación. Le invité a contactar con nosotros tras visitar nuestra página web para saber más al respecto. Y recordar, como he dicho, vamos a organizar otra sesión con una demo práctica para ver un poco más en detalle cómo funciona la supervisión, que es un tema poco desarrollado en España. También vamos a seguir la serie de webinars y de artículos sobre las competencias del MCC. Y entonces os invitamos no solo a seros miembros, pero también seguirnos la página LinkedIn, la página web, y esperamos aprender mucho de vosotros, porque en esta profesión es mucho de compartir, y es lo que a mí me encanta en MCC. Es una gran comunidad de gran profesionales, nos apoyamos uno a otros y es algo muy, muy importante. Hoy más que nunca. Seguimos recibiendo muchas felicidades de los participantes. Gracias a vosotros otra vez. Y con esto poco más, vamos a cerrar la sesión. Nos vemos pronto entonces. Gracias a todos. Muchas gracias. Hasta prontito. Chao. Y Mónica, Nadia, los que de MCC, nos quedamos aquí para concluir. Adiós, gracias a todos. Chao.